El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La caída del presidente de Siria, Bashar al-Assad, este domingo 8 de diciembre de 2024, marca el fin de una dictadura de 54 años en total, encabezada por la familia Assad. El padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, llegó al poder por un golpe de Estado a finales de 1970 y Bashar al-Assad estuvo 24 años como presidente. Los próximos días irán arrojando luz sobre las circunstancias que han facilitado esta aceleración de la historia, pues por el momento quedan muchas preguntas sin una respuesta clara. Por lo pronto, para identificar algunas de las principales dimensiones, actores y fuerzas internas y sus primeras repercusiones de estas horas y estos días críticos, conversamos con la doctora Marta Tawil, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, internacionalista con especialidad en el Medio Oriente, entre otras especialidades. Marta, muchas gracias por aceptar esta entrevista que nos ayudará a entender la situación. Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, empezaríamos, digamos, con la pregunta más sencilla de preguntar, pero ciertamente no de una respuesta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este régimen se desmorona y por qué ahora? Sí, por una combinación de diversos, múltiples factores, ¿no? Recordemos, sin irnos ya demasiado atrás, que en Siria, como en otros países de mayoría árabe de Medio Oriente, estallaron sublevaciones populares y masivas en contra, digamos, que exigían la reforma política y económica y social, la denunciaban la corrupción, etcétera. Esto inició en Siria el 15 de marzo de 2011, pero el régimen encabezado por Bashar al-Assad saboteó todo intento de proceso pacífico de reforma, toda negociación desde que estalló esta sublevación, y la saboteó no solo no sentándose a la mesa o siendo intransigente en sus posiciones, sino también usando la violencia extrema, la barbarie absoluta contra la población civil, sin importar género ni edad, ¿no? Y también llevó a la cárcel a muchísimos prisioneros, bueno, se hizo prisioneros a muchos sirios que se sumaron, de todas las edades, que se sumaron a los que ya existían, estaban en las cárceles sin ningún juicio, por supuesto, por haberse atrevido simplemente a veces a criticar en la calle, en la calle, en un café, en fin, desde los 17 años, 18 entraron a la cárcel y ahora están saliendo como hombres ya maduros. En las imágenes que vimos en la televisión son verdaderamente impresionantes, incluso conmovedoras, ¿no? Cuando la insurgencia llega a la capital y empieza a abrir estas prisiones que eran verdaderamente carnicerías, ¿no? Espacios de tortura desde hacía mucho tiempo, desde tiempos del padre, pero que se agudizaron tras el inicio de estas sublevaciones. Y además es una sublevación que dejó a casi la mitad de la población siria desplazada, la mitad de la población. O sea, la población siria se cuenta antes de la sublevación de la sublevación de 2011, alrededor de 23 millones de personas. Bueno, por lo menos 11 millones de personas desde el inicio de esa sublevación fue desplazada, ya sea dentro del país a otras zonas o porque salieron, ¿no? Como refugiados a países vecinos y europeos principalmente. El ejército sirio no puso resistencia, no es tan sorprendente. En Siria el servicio militar es obligatorio, pero la gente, los soldados, digamos, nunca fueron pagados, nunca fueron compensados de manera apropiada. Parece que se les pagaba $20 al mes. Por ejemplo, ahora que los combatientes, ¿no?, llegaron, ¿no?, y tomaron los arsenales, encontraron camiones, lo dicen, camiones, tanques sin combustible, artillería oxidada, sin proyectiles, un abandono masivo en los almacenes de municiones. Y de hecho es que cuando llegan a todas estas ciudades, los oficiales superiores, los medios, los soldados, todos huyeron para salvar sus vidas, ¿no? Y los soldados comunes también, que habían estado además luchando durante años con salarios, eso, de hambre y condiciones de servicio muy difíciles. De hecho, antes de que comenzara la guerra, la que inició cuando empezó a militarizarse la sublevación en 2011 y 2012 principalmente, Assad había decidido aumentar los salarios de los soldados, pero ese aumento no fue suficiente para, pues, insuflar, ¿no?, nueva vida, para motivar, ¿no?, a esta institución. De hecho, muchos fueron reclutados durante la guerra por la fuerza y enviados a enfrentarse a combatientes
y a milicias y a grupos muy cualificados, armados de todas partes de la región, ¿no? Y se les aventaba así, digamos, a pelear sin ningún entrenamiento ni experiencia. Y por último hay que decir también que Bashar al-Assad, el régimen, ya no tenía control sobre todo el país. Lo perdió, tenía alrededor del 70%, pero bueno, de territorio, eh, ah, entonces no tenía el control de todo el país, ¿no? Desde hacía varios años, zonas del país, zonas enteras estaban controladas por grupos de la insurgencia, de la oposición, ¿no? Hasta que empezó a movilizarse desde 2011. Y realmente el presidente sirio y el régimen, o sea, ya los últimos años lo vimos, su intención, su interés ya no era recuperar el control, ¿no? Del territorio, eso que le faltaba, ese 30 aproximadamente por ciento, esas zonas en manos rebeldes. Ya no era una preocupación importante, ya no era una prioridad, ¿no? Para el régimen sirio. O sea, ya no era una prioridad para su principal interés, que es asegurar su existencia y la de su clan, ¿no? Entonces, para asegurar más bien su supervivencia y la de su régimen y de su grupo, ¿no? Que se benefició y se enriqueció a costa de la mayoría de la población, Bashar al-Assad dependía más del control de los bastiones de sus aliados. ¿Cuáles eran esos bastiones? Los bastiones alawitas, ¿no? De la comunidad a la que pertenece, minoritaria en Siria. eh, También dependía de su tráfico de drogas y sobre todo del apoyo de sus aliados tradicionales, que habían sido Irán y Rusia, y que parecía suficiente hasta hace unos días. Muchas gracias, Marta. Ahora, si tú nos dices que todo esto empieza en el 2011, en el 2012, ¿no? Hay, digamos, protestas serias en contra del régimen. Entonces, ¿qué nos explica el avance tan fulgurante de las fuerzas de oposición en estos últimos 10 días? ¿Por qué de repente todo esto como que toma gran velocidad y sucede lo que por años no sucedió? Sí, no, fue rapidísimo. Es que tomó a sorpresa a todo mundo, dentro en Siria y desde luego fuera. Desde el 27 de noviembre que empezó la ofensiva, o sea, hace nada, ¿no? Esta ofensiva a gran escala liderada por este grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham y facciones de oposición al régimen de Bashar al-Assad. En 10 días llegaron a la capital, tomaron sucesivamente las ciudades principales, Alepo, Hama, Homs y finalmente Damasco, ¿no? Además, ellos empezaron entonces desde el norte, ¿no? Donde estaban ya estas zonas administradas por los grupos de oposición desde hacía ya varios años y que el régimen de Assad ya no recuperó nunca. Bueno, además de ese avance del norte, hubo otros grupos que participaron en esta ofensiva, desde el sur también, por ejemplo, grupos formados por milicias drusas que se apoderaron también sin encontrar mucha resistencia, al menos no muy notable, de las provincias de Daraa, que es la provincia que hace frontera con Jordania, donde inició la sublevación en marzo de 2015. Digo, de 2011, perdón, el 15 de marzo de 2011. También se apoderaron de Quneitra, que es la ciudad, el poblado que linda con el Golán ocupado por Israel, que Israel ocupa desde 1967, y Suaida, antes de dirigirse a Damasco. Entonces, y estos rebeldes del sur, por ejemplo, a diferencia de Hayat Tahrir al-Sham, de este frente y de esta coalición que inició desde el norte, los del sur habían depuesto las armas ya. En gran medida, antes, sí, ya casi no estaban armados, ya antes de esta última y decisiva revuelta. Y esto nos hace ver justamente cómo este plan militar de liderazgo de Hayat Tahrir al-Sham, de esta coalición, de esta insurgencia, resultó tan eficaz. Se aprovechó, entre otras cosas, de todos estos elementos que hemos ido mencionando, de la debilidad de las instituciones, del ejército, etcétera, pero también de un error que podríamos considerar de un error estratégico de Moscú, de Rusia. Porque lo que hizo Rusia en todos estos años, que fue un actor que salvó al régimen de ser derrocado en 2015, lo que hizo Rusia fue permitir el desarrollo de importantes de concentraciones de militantes en el noroeste, en Idlib, en esta provincia de Idlib, procedentes de pueblos, de ciudades, de toda Siria, ¿no? Les dijo, vénganse acá todos, como parte de este proceso de reconciliación que yo dicto, Moscú, ¿no? Con ustedes las fuerzas rebeldes locales, ¿no?
Entonces, esa era la estrategia rusa. Vamos a sitiar una ciudad, vamos a sitiar una provincia, bueno, destrozamos, matamos, bueno, en donde están estos rebeldes armados, por supuesto no mataban solo a los rebeldes, mataban a todas las, o sea, como sabemos, fueron unos bombardeos de una, de una, de una proporción gigantesca o desproporción, más bien, con una violencia que no, eso, no contra la población civil y de cualquier edad. Y les dijo, entonces, sitio estos lugares con toda esa violencia y les ofrezco a ustedes, a las milicias, desarmarse y trasladarse a Idlib, entonces, al noroeste. Entonces, el resultado fue que decenas de miles de combatientes de toda Siria, de diferentes orígenes, se encontraron todos juntos en un solo distrito, en Idlib, que nunca recuperó el gobierno sirio, con una población, sí, tiene como de 4 millones más o menos. Entonces, eso permitió al liderazgo de Hayat Tahrir al-Sham desarrollar pues, una base de ingresos con la que empezó a financiar sus actividades militantes, armarse con armamento más sofisticado, administrar, ser un gobierno en esa zona, ¿no? Como se autodenominaba gobierno de salvación, junto con otros grupos militantes importantes, ¿no? Y este grupo ahí en Idlib, que ahora ya llegó a Damasco, Hayat Tahrir al-Sham, con esta coalición de otras milicias, contaba con el respaldo turco, ¿no? Y en el caso de algunas milicias, con el financiamiento de Qatar. Y este liderazgo supo leer muy bien lo que se estaba reconfigurando en la región desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamas en Israel y el genocidio en Gaza desde entonces. Entonces, eso es lo que sabemos. Digamos, la oposición fue así de rápido por estos motivos, derrocó al régimen y eso es, digamos, fue inesperado, en efecto, fue fulgurante, se realizó además con muy pocos enfrentamientos, ¿no? Porque estas líneas de defensa del régimen se desmoronaron de manera inesperada y eso también refleja, por cierto, la extrema dependencia del régimen sirio de las fuerzas extranjeras. O sea, Bashar al-Assad, el régimen sabía que jamás habría podido conservar el país sin el apoyo de sus aliados. Y pudo por eso desde 2012 contar con la intervención y vendió la soberanía de su país prácticamente a Irán con la intervención de los guardias revolucionarios desde 2012, los combatientes del Hezbollah, esta milicia shia que se puso de su lado contra la oposición y también este compromiso tan importante que tuvo Rusia desde 2011 y principalmente desde 2015. Reconocemos entonces que hay como una variedad de factores que nos pueden explicar tanto la protesta en sí como la rapidez de la protesta, ¿no? Que todo sucede en menos de 10 días. ¿Estarías entonces de acuerdo, por ejemplo, que podríamos, dentro de todos estos factores que contribuyen, identificar a dos, quizá con un poco más de influencia, que son el estado del ejército en Siria, que ya como bien nos lo dijiste, era un estado pues, prácticamente que ningún ejército querría tener, ¿no? Y el error estratégico de Rusia. ¿Podríamos explicarlo, digamos, con base en estos dos factores principalmente, además de muchos otros? Principalmente, me parece que fue en efecto la debilidad de las instituciones y del Estado sirio en general y de sus instituciones, empezando por el ejército, eh, la represión y la violencia que han vivido los sirios durante... Si algo nos recuerda este escenario más reciente que hemos visto en Siria es que en realidad la guerra nunca terminó. O sea, este es un episodio más de una guerra que no terminó, aunque muchos pensaban que como ya el régimen había recuperado el 70%, pues, digamos, ya había sido victorioso, ¿no? Ya por fin había terminado con la revuelta. Y lo que vemos es que finalmente la violencia genera más violencia y además la violencia al final lo único que hizo por parte del Estado fue... simplemente ofrecer lecciones a estos grupos para reorganizarse de otras maneras, ¿no? Porque si algo no cambió es que la mayoría o buena parte de los sectores de la población siria siguieron esperando
un cambio. Yo creo que viene principalmente desde dentro, es como debemos entender. Desde luego, hay factores condicionantes externos sin los cuales no se puede explicar en su totalidad lo que pasó, ¿no? Como lo que ocurre en Gaza, como el debilitamiento de Irán por parte de Israel desde octubre, y sobre todo, ¿no? Desde los últimos 3, 4 meses, todo eso desde luego. Pero sin duda el principal factor de cambio provino de los sirios que supieron aprovechar estas condiciones, ¿no? Y que supieron leerlas y aprendieron las lecciones de 14 años de horror y terror para organizarse de otras maneras, ¿no? En un contexto en el que también los aliados del régimen empezaron a estar muy debilitados, empezaron a entrar en una fase de declive en los últimos meses. Marta, ¿nos podemos detener un momentito en el movimiento islamista, que creo que ya empezaste a explicar un poco, pero para quienes no conocemos bien el detalle, ¿quién es el HTC? No sé, no lo puedo pronunciar en árabe, ¿no? ¿Y quién es Ahmad el-Shareh, también conocido como Abu Muhammad al-Jolani? Este HTC, Hayat Tahrir al-Sham, es la fuerza entonces que condujo, la fuerza principal que condujo esta coalición que llegó hasta Damasco, ¿no? O sea, es como un paraguas, hay varios grupos también aglomerados, es una suerte como de coalición, ¿no? Hayat Tahrir al-Sham se desolidarizó, digamos, desde 2012, este HTC se consolidó como el principal grupo de la oposición al régimen y está formado por esta coalición de grupos insurgentes islamistas suníes con sede en el norte de Siria, pertenecientes muchos de ellos a Jabhat al-Nusra, el Frente al-Nusra, que es la antigua rama de Al-Qaeda en Siria. Rompió HTC al final y su liderazgo con al-Jolani rompió con Al-Qaeda en 2016 por desacuerdos, en fin, y no estratégicos de uso de ciertos instrumentos de lucha con los que no estaban de acuerdo. Y luego en 2017 se fusionó con otros grupos antirrégimen en el noroeste de Siria y en Idlib y ya se crea este HTC, ¿no? De hecho, el HTC desde entonces, por ejemplo, empezó a colaborar con lo que se conoce todavía como el Ejército Nacional Sirio, que no es el ejército del régimen, de hecho se llamaba Ejército Libre Sirio, pero ahora ya o ya empezó a llamarse en los últimos años Ejército Nacional Sirio, que son oposición y a veces han sido aliados con el HTC, a veces rivales, sus objetivos pueden divergir, de hecho es una pregunta ahora abierta también si van a trabajar juntos o volverán otra vez a enfrentarse, en fin. Pero, y el líder de este frente de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Jolani, de hecho abandonó ya su nombre de guerra, me parece, hace 2, 3 días, y volvió a su nombre real, que es Ahmed Hussein al-Shara. No se sabe mucho. A ver, lo que se sabe es que pasó su infancia en Arabia Saudí. Quiso ser periodista y no les fue muy bien. Pasó por prisión estadounidense por la presión de Abu Ghraib, que estableció la potencia ocupante estadounidense en Irak. Y pues después hizo esta carrera en el salafismo yihadista internacional. Su vida privada se mantiene en secreto y bueno, se dice en todo caso que es un hombre sumamente pragmático, hay quien dice es más bien un oportunista, en fin, todo eso se va a ir viendo. Pero la verdad es que no se le conocía, o sea, realmente no tanto, ¿no? O sea, pero su contexto es la revolución siria, es el proceso revolucionario que inició en 2011 junto con otros países de la región, en esto que se ha denominado la primavera árabe, ¿no? Y ahí, en ese marco, el jefe del grupo del Estado Islámico en ese entonces en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, le encargó a este señor al-Jolani fundar la rama siria del Estado Islámico. Pero él rompió casi inmediatamente con el Estado Islámico en 2013, se distanció de Al-Qaeda, como ya dije, en 2016, y a partir de 2020 dice, de hecho en alguna que otra entrevista de las pocas que ha dado, ha dicho, yo realmente entendí que la realidad, tengo que respetar lo que es la realidad de Siria y yo, aunque sí he sido influido por el medio salafista, yihadista, mi referencia principal es la realidad y lo que hay que hacer en Siria en términos prácticos, sociales, económicos, en fin, ¿no? Pero en realidad sus motivaciones no, o sea, digamos, su cosmovisión sí, en efecto, puede estar impregnada de distintos elementos. Por ejemplo, su abuelo estuvo al frente de la resistencia contra el mandato francés,
¿no? Recordemos que Siria fue parte del mandato francés, estos mandatos que creó la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras. O sea, un hombre comprometido con su país, su padre, ¿no? Digo, su abuelo, con la independencia, con el honor de su país. En casa, su madre era profesora de geografía, su padre es un economista comprometido en sus años mozos, en sus años jóvenes de juventud, con el nacionalismo árabe que encabezó Egipto, con el presidente Gamal Abdel Nasser en los años 50. Entonces, alguien quiere ver, hay observadores que dicen, quizá eso le da a este personaje joven, a este líder nuevo, cierta flexibilidad, porque como que ha estado expuesto a distintos entornos sociopolíticos, ideologías, sí, al salafismo en Arabia Saudí, pero luego pues también se codeó con la clase media de Damasco, donde conviven suníes cristianos alawí. Entonces, y tuvo estos papás, o sea, ¿no? Entonces, y además su nombre, su puesto, el del nombre de guerra, Yolani, viene de Yolán, del Golán. Lo eligió en homenaje a la región de donde procede su familia, que es el Golán. Y el Golán es un territorio ocupado por Israel desde 1967 y que además Israel anexó por decreto de su parlamento como territorio propio en 1981. Entonces, sí, Yolani es fruto de su época, es fruto de su generación y sin duda, como tantos como él, fue la invasión estadounidense de Irak en 2003 quien lo empujó a los brazos de la resistencia salafista yihadista a una edad muy temprana, 20 y pico de años, 20 años, ¿no? Y pues toda esta secuencia da forma a su visión del mundo ¿no? Y cómo entienden las relaciones de poder. Sin duda están impregnadas en una ideología religiosa militante, pero también muy política, ¿no? Veremos. En todo caso, es muy pragmático, ha mostrado pragmatismo y, por ejemplo, ha dicho que él va a respetar la pluralidad que ha tenido Siria hasta el momento, a las minorías, como recordemos, ahí está la minoría alawí del régimen. No la ha mencionado, de hecho, por cierto, eso puede ser preocupante. Ha mencionado más a la minoría cristiana, ¿no? Como una minoría que, por supuesto, dice buscamos también respetar y cuidar y proteger, ¿verdad? Pero no ha mencionado mucho a los alawíes, al grupo al que pertenece la familia Assad, en fin, pero ha mantenido un discurso hasta la fecha, digamos, muy flexible, de mucha tolerancia. También es un discurso destinado a la audiencia externa, obviamente, y a las cancillerías de otros países. Pero bueno, no es, no podemos decir que es un demócrata, mm, eh, eh, pero, y bueno, y no duda desde luego también en recurrir a la violencia, se ha visto en el pasado, contra sus rivales, ¿no? Para mantener las filas unidas, ¿no? Es lo que podemos decir hasta ahora. Un individuo interesantísimo que parece, digamos, como juntar mucho de la problemática, no solo de Siria, sino del Medio Oriente en general, ¿no? Como que absorbe todo lo que ha sido la historia contemporánea, quizá, de conflicto en el Medio Oriente. Así que, bueno, pues lo tendremos muy en cuenta para ver cómo va actuando en este nuevo periodo de la historia siria. Y ahora, Marta, me voy un poco, ya lo mencionaste, ya mencionaste a Rusia, ya mencionaste a Irán como dos actores externos muy importantes. Aquí la pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción en estos últimos días? ¿No? O sea, ¿qué pasó con Rusia y con Irán? Que esto se desenvuelve rápido y tiene el resultado que ahora conocemos. En las redes sociales y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, se decía que las tropas del ejército sirio encontraron difícil contraatacar, incluso con la ayuda de bombardeos de aviones de combate rusos. Y también se vio a altos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní abandonando sus puestos. ¿Por qué Rusia e Irán, no sé cómo decirlo, se dan por vencidos tan rápidamente y salen de la escena? Me parece que ambos liderazgos ya estaban, bueno, Rusia en particular, estaba ya viendo, digamos, recordemos que el presidente Vladimir Putin ante todo, es una figura profundamente pragmática y tiene en muchos intereses en Siria y hasta el momento en que vio que el régimen estaba soportando y podía ayudarlo y se iba a mantener con esa ayuda, lo hizo. Cuando vio que ya, digamos, este último año estaba nuevamente flaqueando, Rusia, además involucrada en una guerra en Ucrania, pues no estaba dispuesta a apostar todo para defender a una familia en el poder.
¿no? En este caso en Siria. Entonces, pero bueno, hay que decir, en esta región de donde proviene la familia Assad, donde hay muchos cristianos, por cierto, también la región alawí, que es la franja costera del oeste de Siria, Rusia tiene ahí dos principales bases militares en Siria, que esperaría, yo supongo, no perderlas, ¿no? La base, es una base naval en Tartus, la ciudad de Tartus, que la abre al Mediterráneo, ¿no? Y le permite proyectarse a Rusia hacia el norte de África prácticamente, y la base aérea de Meymin, que está al sureste de Latakia, también en la zona costera. Tienen puestos de observación en Siria, ¿no? Entonces, de hecho, según fuentes rusas, esta insurgencia siria que ya derrocó al régimen, habría garantizado la seguridad de estas bases militares y de todas las instituciones diplomáticas rusas. Y Rusia ha dicho, yo quiero la continuación del diálogo político en interés del pueblo sirio, y bueno, ok, de que Rusia y Siria sigan siendo sigan teniendo relaciones bilaterales. Hay mucho juego para Rusia, desde luego. Y la oposición en Siria pues estima que Rusia aceptará un gobierno de transición a cambio de mantener sus intereses en Siria y la región. No está claro si la oposición va a estar de acuerdo con ello, pero es muy probable que se imponga esta realidad también. En cambio, para Irán, es un panorama político aún más oscuro y preocupante, el colapso del régimen de Assad. Es un golpe estratégico mayor que para Rusia, ¿sí? Recordemos que la Siria de Hafez el-Assad, el padre del anterior presidente, fue el único país árabe que apoyó a Irán en su guerra contra Irak en los años 80. Hafez el-Assad, el padre del actual del presidente depuesto ahora, siempre supo mantener al mismo tiempo una distancia muy segura, ¿no? Respecto de Irán. Y en el caso de su hijo, de Bashar al-Assad, de hecho se le percibió, Bashar hizo a Siria mucho más dependiente de Irán. Eso es un hecho, mucho más dependiente en términos sobre todo económicos, pero también, en fin, culturales. Podemos entrar en detalles, pero, y de hecho hay quien empezó a decir, bueno, Bashar percibió, o sea, convirtió a Siria en una especie de otra provincia iraní, ¿no? Sobre todo por esta dependencia económica y militar. Pero es cierto también que Bashar, un poco en este bagaje, ¿no? Aprendido de su padre, trató por lo menos de no involucrarse directamente en los frentes regionales que iba abriendo Teherán, ¿no? En esta proyección de su poder regional, especialmente los frentes que Teherán quería abrir con Israel. O sea, Damasco es lo último que quería era entrar en una nueva guerra con Israel. La última la tuvieron en 73. Y de hecho permaneció al margen. Siria, con Bashar al-Assad, bloqueó los ataques de las fuerzas iraníes contra Israel de su territorio, ignoró también, no dijo nada cuando Israel atacó objetivos iraníes en territorio sirio. Es algo que ha estado haciendo desde hace ya varios años. Entonces, y de hecho impidió que las milicias proiraníes atacaran a Israel desde territorio sirio, ¿no? Entonces, y de hecho, en abril pasado, un comandante muy importante de las fuerzas, de los guardianes de la revolución iraníes, en Siria y el Líbano, fue asesinado en Damasco, y Siria no dijo absolutamente nada, ¿no? Y entonces, claro, a pesar de toda la ayuda que Irán dio a Assad, pues la verdad es que no le fue muy bien de regreso a Irán, ¿no? Y hay quien empezó incluso en el parlamento iraní a decir, bueno, Assad es un ingrato verdaderamente. Además que tiene una deuda gigantesca con Irán, ¿no? Y pues se espera que esta deuda ya se perdió, o sea, ya, bueno, en fin, ¿no? Pero finalmente me parece que Irán, más que la economía, su relación con Siria era una relación existencial, realmente. Es una relación que Siria era el país árabe que le permitía a Irán, que es un país no árabe, proyectar su influencia regional. Era el puente que le permitía, puente árabe que necesitaba para, pues, no parecer un país que no tiene nada que ver con el mundo árabe, sino que defiende causas árabes, y que por lo tanto los dos países se involucraron en este que se llamó el eje de la resistencia, ¿no? De la resistencia principalmente frente a Israel, su expansionismo territorial, la ocupación, etc. Entonces, eso se perdió. Irán perdió a Siria
al menos por ahora, ¿no? Vamos, o sea, esta posición estratégica de Siria como correa, ¿no? De transmisión para el sistema regional que había creado Irán, ya se acabó al menos por unos años. O sea, entonces, y desde luego esto empezamos a verlo, Irán empezó a verse debilitado. Digamos, este fue como que el tiro de gracia, ¿no? El derrocamiento de Assad ya venía en declive por la derrota que sufrió la milicia libanesa, el Hezbollah en Líbano, a manos del ejército israelí, ¿no? Entonces, y ahora pierde Damasco, y Damasco, Siria, era digamos, el puente, el que permitía a Hezbollah, digamos, ofrecía este espacio para que el Hezbollah se armara con ayuda de Irán, ¿no? Gracias a este vínculo geográfico entre Líbano y Siria. Eso ahorita ya no, ya está roto, ¿no? Entonces, eso también destruye la esperanza del Hezbollah, de esta milicia y partido político libanés shia, de poder reconstituirse como una fuerza militar, ¿no? Entonces, sí, eh, es un golpe sobre todo para Irán. Y siguiendo con los actores externos, Marta, hay voces que dicen que Turquía es el gran ganador con el derrocamiento de Bashar al-Assad. ¿Tú cómo percibes esta, esta hipótesis, digamos? Sí, digamos, relativamente sí. En todo caso, acordémonos que Turquía es la principal potencia extranjera en el territorio sirio, que ocupa desde 2016. Hay fuerzas pro-turcas del ejército libre sirio, que ahora se llama Ejército Nacional Sirio, bueno, desde hace algún tiempo, y que está a lo largo de la frontera sirio-turca, donde viven alrededor de como casi 2 millones de personas, ¿no? Entonces, ahora que inició la ofensiva rebelde contra Damasco, este ejército, con ayuda de Turquía, tomó el control de de 2 ciudades estratégicas ahí en la frontera, ¿no? En sus alrededores, de manos, por ejemplo, de los kurdos. Y lo que quiere finalmente el presidente turco, veremos si después a la larga le sale, ¿no? Y si se lo permiten estos grupos que si llegan a formar un gobierno estable. Pero es que el presidente turco Erdogan lo que quiere, digamos, su objetivo no es solo crear una zona de seguridad, como la llaman en el norte de Siria, también para que regresen, para facilitar el regreso de los refugiados sirios que están ahora en Turquía, sino lo que parecería querer es ampliar los territorios sirios bajo su influencia para debilitar a las fuerzas kurdas, que percibe como una rama, las fuerzas kurdas sirias que percibe como una rama del PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y que Turquía considera terroristas, ¿no? Entonces, pues al parecer sí, Erdogan tiene como una moneda de cambio, ¿no? Como aliado, patrocinador y proveedor de armas de estas dos coaliciones rebeldes principales que son el Ejército Libre Sirio, ahora llamado Ejército Nacional Sirio, y Hayat Tahrir el-Sham, ¿no? Que es el que planificó y llevó a cabo esta ofensiva. Veremos si esta influencia de Erdogan se mantiene en el tiempo. Con todo lo que nos explicas, Marta, digamos, actores externos, la debilidad interna de Siria, las conexiones entre los países, etcétera, pues parece que realmente la caída del régimen abre una nueva era no solo para Siria, sino para toda la región, ¿no? Allí mi pregunta sería, ¿qué pasa en Líbano? Más allá de la cuestión de la supervivencia del ala militar del Hezbollah, las consecuencias de la caída del régimen sirio en Líbano pueden ser enormes. ¿Qué piensas al respecto? Históricamente las relaciones entre Siria y Líbano han estado muy entrelazadas, ¿no? Desde el siglo pasado y antes, por supuesto, ¿no? Muy entrelazadas en los ámbitos, bueno, cultural, económico, social, político. Recordemos que Hafez al-Assad, desde el momento en que entra en alianza con Irán, con la República Islámica de Irán en los años o principios de los 80, principios de los 80, empieza este vínculo también y este vínculo a través del Hezbollah libanés, ¿no? Que nace en el marco de la invasión israelí al Líbano y el sitio al Líbano y la guerra israelí al Líbano en el año 1982. Entonces, y Siria se convirtió en una fuerza hegemónica en Líbano desde el fin de la guerra civil en ese país hasta, o sea, en 91 hasta 2005, ¿no? Y bueno, claro, Beirut, la caída de Assad, como decíamos, priva principalmente al Hezbollah, ¿no? A esta milicia, y que también es partido político, es miembro del gobierno, recordemos, del gobierno libanés.
tiene muchos asientos en el Parlamento, o sea, es una fuerza política también. Pues sí, el Hezbollah pierde esas ventajas, ¿no? Y pues llega en muy mal momento el derrocamiento de Assad por las razones que también ya mencionábamos para Irán, ¿no? Porque salió de la... eh, Israel lo ha prácticamente ha mermado casi en su totalidad su ala militar, mató a su secretario general, a muchos altos ejecutivos, también combatientes misiles, buena parte de su legitimidad popular. Perdón. Entonces, y bueno, entonces sí, digamos, el Hezbollah, y además hay que decir que el Hezbollah combatió a la oposición que ahora está en el poder en Damasco, o bueno, que va, se supone, a asegurar esta transición. Los combatió porque defendió al régimen de Assad, ¿no? Entonces, durante estos últimos 13 años. Entonces, eh, el nuevo gobierno y el régimen en Siria muy probablemente no se va a lo mejor a ir en contra del Hezbollah, no va a ser su prioridad, pero sí podemos esperar que busque Siria influir en la escena política libanesa, apoyando a los oponentes del Hezbollah de una u otra forma, ¿no? Dentro del Líbano. Lo que es un hecho es que Siria, en el momento en que recupere un poco de estabilidad, me parece que es muy probable que busque de alguna manera recuperar cierta presencia digamos, en Líbano, sobre todo porque pues algo que los une también es el problema palestino, algo que les sigue afectando muchísimo, ¿no? A ambos. De acuerdo. Y dos últimos grandes actores externos, Marta. Bueno, no, no tan externos. Uno quizá un poco más lejano, pero no, no externo de ninguna manera. Uno sería Israel, ¿no? ¿Qué gana o qué pierde Israel? Este escenario tan complejo que nos has dibujado. Y el último sería Estados Unidos, ¿no? Hemos visto también a un gobierno estadounidense quizá un poco tibio en relación con los sucesos en el Medio Oriente, y desde luego ahora viene Trump el 20 de enero. Entonces, ¿cómo ves tú? Bueno, por un lado, Israel en la región y por otro lado, Estados Unidos, pues teniendo los intereses que tiene también en esa región. Bueno, hay que decir que Israel gana en la medida en que Siria, por ejemplo, como miembro de este eje de la resistencia, ya no va a poder extender su apoyo ni siquiera verbal, bueno, sí, a Palestina, ¿no? Por lo pronto, digamos, está así un momento en el que Siria se tiene que concentrar en su, digamos, y el nuevo liderazgo y estos grupos en poner orden en casa, ¿no? Pero además hay que decir que desde en uno de los últimos discursos que dio el primer ministro israelí Netanyahu, justo cuando declaró el cese al fuego en Líbano, que ha sido todo menos un cese al fuego porque han continuado las violaciones del espacio aéreo y terrestre libanés por parte del ejército israelí, pero bueno, cuando anunció ese primer cese al fuego, lanzó una advertencia a Bashar al-Assad. Lo acusó de jugar con fuego al permitir que milicias chiíes y que Teherán utilizaran a Siria como base de retaguardia. Y ese mismo día empezó Hayat Tahrir al-Sham su ofensiva desde el norte. Entonces, de hecho, muchas voces en la región sugieren que el colapso del régimen de Assad es parte de un proyecto israelí, ¿no? Mientras pues, muchos funcionarios israelíes acogen pues, con satisfacción el golpe a este llamado eje de la resistencia, liderado por Irán, ¿no? El presidente Assad sí estaba en el punto de mira de Netanyahu, pero no hay evidencia, digamos, que respalde el escenario que vería ahí la mano de Israel en el derrocamiento de poder de Damasco, ¿no? Más bien, en todo caso, lo que hay que ver es que el cambio de régimen en Siria sí coloca a Tel Aviv en una posición muy compleja, porque por un lado, pues sí, eso es un debilitamiento más, un factor más que ayuda a debilitar a Irán, al Hezbollah, ¿no? Porque Siria, como dije, era este cinturón, ¿no? De este cinturón árabe, digamos, del proyecto regional de Irán. Ok. Pero por otro lado, Israel se encuentra ahora ante una fuerza desconocida como vecino, ¿no? Entonces las relaciones podrían resultar más complicadas que bajo Bashar al-Assad, que lo fueron con Assad, ¿no? Pero hemos visto también este gobierno de la derecha radical, fundamentalista en Israel, ya no importar nada, o sea, digamos, tratar de revertir completamente todas las reglas del juego, de la dinámica regional de seguridad que venían operando desde por lo menos el año 73, ¿no? De hecho, el 8 de diciembre, pocas horas después de la caída del régimen sirio, el ejército israelí llevó a cabo una incursión sin precedentes que violó el Acuerdo de Naciones Unidas de 1974 entre Israel y Siria, que establecía una zona como colchón, como desmilitarizada,
que los dos países vigilaron y que Siria siempre respetó. Bueno, las tropas israelíes fueron desplegadas en esa ladera siria, digamos, en el borde de los Altos del Golán. El ministro de Exteriores israelí dice, no, esto es temporal, no sé qué, pero la verdad es que los estrategas de seguridad nacional israelíes siempre han querido, durante mucho tiempo, consolidar el control de Israel sobre todos los Altos del Golán. Y el colapso del régimen de Assad les ha dado esa oportunidad, ¿no? Lo ven, desde luego, estratégicamente hablando, pues es un monte, es una montaña altos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es muy estratégico en términos militares, pero también para los fundamentalistas judíos que gobiernan por motivos ideológicos, ¿no? Bíblicos, y, en fin, o sea, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, si por un lado el colapso del régimen de Assad en Siria provocó una ola de reacciones, de júbilo en las redes sociales árabes, ¿no? Por otro lado, en esas celebraciones se empiezan a leer advertencias, ¿no? Contra este optimismo que algunos consideran prematuro y temen, justamente argumentan que la caída de Assad pueda allanar el camino, pues, para que particularmente Israel remodele el panorama político de Siria y también extienda sus fronteras más allá del Golán, ¿no? Y establecen paralelismos con el caos y la fragmentación experimentados por Líbano, ¿no? Y con la próxima llegada de Donald Trump, pues parece que nada obstaculizará los planes israelíes de remodelar a la región y que incluye a Siria, ¿no? Lo veremos. Marta, ¿y hay algún interés por parte de China en lo que está sucediendo? No. No, China es un actor totalmente ajeno, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos, es principalmente económico. Desde luego, habrá que ver cómo se empieza a pronunciar en la medida en que Siria, China, avanzó notablemente en el ámbito de la infraestructura, ¿no? En Siria como en otros países de la región, en el norte de África en particular, pero mientras desde luego, esto no conviene a sus intereses, la inestabilidad no conviene. Sin embargo, sigue resistiéndose a tener algo que decir en el plano militar o actuar en consecuencia en el ámbito militar, o, ¿no? Digamos, en todo caso, o incluso presentarse como mediador. Puede hacerlo, lo llegó a hacer no hace mucho. Entre Arabia Saudí e Irán, y fue una novedad en ese sentido. China se presenta como mediador y funcionó. Veremos si sigue por ese camino, porque evidentemente la inestabilidad y una guerra generalizada no sirve a sus intereses económicos y a la presencia tan grande de inversiones que tiene, ¿no? Bueno, Marta, ha sido una conversación realmente fascinante, ¿no? Son muchos conflictos a la vez, es un conflicto y tiene muchas aristas. Hoy, 10 de diciembre, ¿con qué te quedarías? Digamos, cerrando un poco todo lo que nos has compartido. Bueno, que sin duda vamos a esperar la llegada de también algo que va, digamos, a influir de manera directa o indirecta, va a ser la llegada de Donald Trump a su segundo mandato en Estados Unidos. Como sabemos, su política es más hacia el aislamiento, pero tiene, digamos, funcionarios que van a participar en su gobierno, los próximos, ¿no? Como Rubio y otros, que a lo largo del camino se han manifestado más bien por una posición mucho más proactiva en Medio Oriente, ¿no? Entonces veremos eso cómo se negocia y me parece que va a ser un factor fundamental para entender la transición, ¿no? O cómo evoluciona la transición aquí en Siria. Y hay muchas señales, ¿no? Por parte digamos, de este nuevo liderazgo en Siria, señales, ¿no? Que intentan mandar de que todo va a estar bien, de que hay que trabajar juntos, de que lo que buscan es un proyecto nacional que integre a todos, que no queremos venganza, etcétera. Llama a respetar, actuar con respeto hacia los soldados sirios, a sus colaboradores, en fin, respetar las instituciones. Veremos si al-Jolani todos estos liderazgos es sincero, si él en particular, si es sincero, si miente él, digamos, como alguien que encabeza, ¿no? Lo que es un hecho es que gobernar una provincia pues no es lo mismo, ¿verdad? La provincia de Idlib que gobernar un país complejo, ¿no? Dividido, agobiado, además por un pasado reciente y no tan reciente, muy, muy complicado, y por todo lo que dejó el régimen y también lidiar con una sociedad fragmentada en diversos, digamos, en términos demográficos, provinciales, administrativos, religiosos, étnicos, ¿no? Entonces, pues sí, me quedaría, digamos, con un poco una sensación de emoción, ¿no?
por la esperanza que puede representar esta fin de la era Assad, pero también con una especie de vértigo, ¿no? O sea, por los retos que se avecinan. 13 años después de esta sangrienta represión de las manifestaciones, muchas de ellas pro democracia, eh, la caída de este régimen, pues sí, obviamente representa un nuevo comienzo para Siria, por eso es muy conmovedor, pero por el ciclo nefasto que termina, pero el vértigo es también muy fuerte por los retos y por las amenazas también que pesan, externas, yo diría, aunque también desde luego internas, económicas, etcétera, pero sobre todo externas, apuntaría yo más a ellas que podrían frustrar el establecimiento de un Estado sirio unificado y funcional. Pues estaremos muy atentos, Marta, a ver cómo se va desarrollando esta situación, cómo se va dando esta transición siria, que como tú dices, bueno, pues también tiene una parte muy esperanzadora. No me queda sino agradecerte muchísimo el haber compartido con nosotros tu conocimiento sobre Siria, ¿no? Y desde luego dejo abierta, Marta, una invitación para que más adelante otra vez podamos aprovechar tu conocimiento, todo lo que sabes y lo que manejas sobre la región, para poder ir entendiendo estos procesos pues tan complejos y tan difíciles, sobre todo, como bien dices tú, bueno, ahorita sigue sucediendo estos cambios en la región, pero el 20 de enero con la llegada de Trump a Estados Unidos, pues posiblemente también sea un factor externo de mucho peso que vamos a tener que tener muy en cuenta por su relación con Israel, por su relación con lo que ellos llaman el terrorismo, etcétera. Entonces, Marta, pues te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros y ya te estaremos invitando en unos días, en unas semanas, para poder seguir de cerca todo este proceso. Muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital de El Colegio de México.